Bueno, estamos con el licenciado en Filosofía Juan Carlos Monedero. Desde ya le agradecemos su deferencia por prestarse a esta entrevista con Radio Cubo, la radio de Trevelin, Chubut. Juan Carlos Monedero es licenciado en Filosofía, es conferencista y por sobre todas las cosas es un gran defensor de los valores cristianos y ha luchado todo este último tiempo en contra del adoctrinamiento que se está imponiendo en nuestra sociedad desde varios puntos de vista. Bueno, los más conocidos obviamente son el aborto y la ideología de género. Pero bueno, Juan Carlos, te he seguido en tu lucha intelectual contra este adoctrinamiento que caló profundamente en el sector, sobre todo de pañuelos verdes, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad. Pero este adoctrinamiento viene desde hace mucho tiempo y se hace a la manera de Gramsci, digamos, desde todas partes, fundamentalmente desde los claustros, de las universidades, desde las escuelas, desde los medios. Y uno de los caballitos de batalla, de los que se vale el mal, como yo lo llamo, o podemos llamar el anticristianismo, es la teoría del evolucionismo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el evolucionismo y qué gana el anticristianismo, digamos, o el mal, tratando de imponer esta teoría? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Leandro. Muchas gracias por tu entrevista. Vamos a intentar explicar este tema tan importante que me presentás. Me preguntás dos cosas: ¿qué es el evolucionismo y qué gana el anticristianismo tratando de imponer esta teoría? Bueno, en primer lugar, lo más peligroso de esta teoría es justamente que se presenta como teoría científica. El punto más fuerte que tiene es que pretende ser una teoría científica, penetra en nuestra mente, en nuestros manuales, en nuestras cátedras, en la explicación de cómo concebimos la realidad, como si fuese una teoría científica con todo el prestigio y con toda la autoridad que supone la palabra ciencia. Pero justamente se trata de una ideología que tiene entre sus fundamentos la negación de Dios y la sustitución de la perspectiva del diseño por la perspectiva del azar. Es decir, para el evolucionismo, para los evolucionistas, el mundo no es el fruto de un orden, de un diseñador, de una mente inteligente, de una persona que ha pensado las cosas y que ha plasmado en la realidad una racionalidad que la ciencia descubre, que los científicos descubren, sino que el mundo es el resultado del caos, del azar. Por eso es que la teoría de la evolución es inseparable de la idea de que el mundo surge del caos, de una explosión, del llamado Big Bang, que después del Big Bang tenemos que hacer algunas aclaraciones. Pero ante todo te diría eso: ¿qué gana el anticristianismo? Lo que gana es avanzar en la gente, en la mente de la gente, con una visión del mundo según la cual, científicamente hablando, Dios no existe, y entonces el problema del origen del mundo es eludido a raíz de esta cuestión científica, que la gente cree que es científica, que la gente cree que hay fundamento, pero que, como vamos a ver más adelante, si me permitís, no lo hay. Y hay muchísimas razones para descreer de la evolución, incluso desde el punto de vista de la ciencia. Pero eso es lo primero que te tendría que decir, Leandro, que el evolucionismo se viene instalando hace casi un siglo y medio, y que el gran poder que tiene es para sustituir la idea de la existencia de Dios, de una mente detrás de la naturaleza, y reemplazarla por la idea de que el mundo viene del caos, del azar, y que los científicos creen que saben cómo la vida surgió en este planeta y que eso responde a un proceso llamado evolución. Entonces acá se busca sustituir la idea del diseño, la idea de una mente detrás de la naturaleza, por la idea de la evolución. Una evolución ciega, azarosa,
donde no hay una persona que de alguna manera haya volcado su racionalidad en el mundo. Y todo eso se presenta como ciencia, por lo tanto, la gente tiene que aceptarlo. Ahí está el gran peligro. Juan, ¿y cuándo se inicia? Me imagino que con Darwin, ¿no? Pero me gustaría que vos lo expliques cuándo se inicia esta teoría y quiénes fueron los instrumentos para sostenerla desde su inicio. Por supuesto que la teoría siempre se relaciona con Charles Darwin, pero estrictamente hablando, él lo que plantea, él no usa la palabra evolución, sino más bien la cuestión, él habla de la transformación de especies. Él publica en la década del 50 del siglo XIX su famoso libro El origen de las especies. Luego hay otro libro menos conocido que se llama El linaje del hombre. Pero él lo que plantea básicamente es que las especies surgen como fruto de la selección natural. Es decir, que ante determinados desafíos que la naturaleza le presenta a las distintas especies de animales, aquellos animales que logran superarlos son los que dejan descendencia, y aquellos que no logran superar esos desafíos mueren y sin dejar tanta descendencia o ninguna, y de esa manera van surgiendo las especies. Por eso él también habló de descendencia con modificación, es decir, que en la idea de Darwin, cada vástago de un animal o de una especie, también de plantas, porque la evolución abarca todo, iba dejando una modificación en el ser posterior. Por eso también la cuestión de la evolución se relaciona con el tema de la reproducción sexual. Ahora bien, es conocido que Darwin en los años 30 del siglo XIX hizo algunos viajes, incluso parece que estuvo en Argentina, en el famoso barco HMS Beagle, y estuvo analizando bastantes especies. Ahora bien, mientras que la visión de la creación, según la cual hay un Dios, hay una persona que ordena y crea las cosas, y hay una inteligencia, justamente lo que va a decir Darwin es que las cosas surgen, el mundo surge, o las especies se transforman por medio de la selección natural, no de la selección de un ser inteligente, sino de la selección natural. Y que los seres no son creados de manera separada, como vemos en el Génesis, que hay 6 actos de creación en cada día, sino que hay una continuidad, ¿no? Entre los seres más perfectos y los menos perfectos, y esa continuidad se refleja en lo que los evolucionistas han dibujado tantas veces, que es el árbol de la vida. Ahora bien, estos son algunos de los datos que podemos hablar de la teoría de la evolución, pero hay mucho más. El ejemplo más ilustrativo es el de los picos de los pinzones. Los pinzones son pájaros que Darwin encontró en una costa de Ecuador, en las famosas Islas Galápagos. Darwin hizo viajes por Sudamérica, estuvo en Argentina, pero por ejemplo también estuvo en Ecuador, en lo que hoy es Ecuador. Y entonces en ese momento, él, estudiando los picos de los pinzones, descubrió que había picos más pequeños y picos más grandes, picos más fuertes y picos más débiles, picos delgados, puntiagudos, picos más grandes y duros, había de todo. Entonces, lo que, lo que hizo fue darse cuenta que justamente que estos pájaros, con el pico era con el que iban comiendo, obviamente, pero además que la dureza del pico respondía a la comida que tenían que ingerir. Y por lo tanto, si el alimento era muy duro, aquel animal con el pico más suave, más pequeño,
no iba a poder comerla porque no iba a poder picarla y iba a terminar muriendo, y que aquellos animales que tenían el pico más duro eran los que finalmente iban a sobrevivir y por lo tanto a dejar más descendencia. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que Darwin de alguna manera propone? Propone que las especies cambien con el paso del tiempo, que hay una transformación de especies, que no hay una creación separada, sino que las especies están conectadas todas entre sí por medio de ancestros comunes. Las especies que hoy vemos distintas, en el fondo, en algún momento, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, estaban en un ancestro común y a su vez estos en otro ancestro común, así hasta llegar a un primer ser unicelular. El proceso de la evolución lo que haría es ir desplegando el surgimiento de los seres, que, repito, no serían el fruto de 6 actos separados de creación, sino habría una continuidad entre todos los seres de la naturaleza. Me gustaría destacar un aspecto que después vamos a utilizar, que para Darwin no era algo menor el hecho de que la descendencia de cada especie era apenas diferente a la de su padre. Es decir, el cambio se da de manera lenta y gradual, no es abrupto, no es que eh, un reptil tiene un huevo y en el huevo hay un pájaro, de ninguna manera. Es justamente que los seres evolucionan muy lentamente y por eso es que el proceso de la evolución supone millones y millones de años y millones de cambios que acumulados resultan en un gran cambio que es el que vemos. Ahí estaría, digamos, la magia de la teoría, que esos cambios pequeños, casi imperceptibles, acumulados darían un gran cambio final. Después, la teoría, si bien Darwin es un punto que no se puede eludir, han habido algunas ideas transformistas anteriores a Darwin y también hubo varias reformulaciones de la teoría de Darwin posterior a él. En otras palabras, la teoría actual del evolucionismo no es idéntica a la teoría de Darwin. Lo que pasa es que acá ya tenemos un tema donde podemos empezar a ver cómo esto se vende como una cosa pero es otra. Porque si bien la teoría actual obviamente no es idéntica a la teoría de Darwin, en general los científicos nos van a decir que el paso del tiempo lo que hizo fue confirmando la teoría de Darwin, que Darwin puso los cimientos y que luego el paso del tiempo fue desarrollando o desplegando las ideas de Darwin, dándole cada vez más la razón. Cuando en realidad es todo lo contrario. Es decir, que si la teoría hoy es distinta a la de Darwin, es porque hay un montón de evidencia contraria a la idea de Darwin, que en ese momento obviamente Darwin no pudo tener en cuenta, o no la tuvo, o no quiso, o no le salió, es otro tema, pero que hoy nos venden como que hay una continuidad, cuando en realidad no hay una continuidad. Y acá está el primer elemento de la manipulación de la opinión pública y de la información que recibe la opinión pública. Porque la opinión pública nunca recibe la información de que la teoría ha sido criticada, ha sido cuestionada, hay muchos científicos que la descartan y tampoco tienen en cuenta la opinión pública las graves objeciones que pesan sobre la teoría. Y no solamente la opinión pública, sino tampoco los investigadores. Muchos biólogos creen que la paleontología ha confirmado la evolución, muchos biólogos creen que la genética ha confirmado la evolución y no son conscientes de la extrema vulnerabilidad de muchos de los puntos de la evolución. De eso me gustaría hablar con vos, Leandro. Y en ese sentido, no se dan cuenta cómo son llevados a veces por una atmósfera de filosofía antiteísta, atea, anticristiana, que desliza afirmaciones ideológicas como si fuesen ciencia. Mira Juan, yo lo que veo, sin entender mucho a Darwin, es la mano del mal, del demonio, que siempre actúa en una misma línea y con los mismos argumentos. Es decir, hablas del caos y el caos es lo contrario a Dios, es el demonio. Y por otro lado,
quiero preguntarte, a ver si estoy en lo cierto o estoy muy errado, que el otro punto es el pecado original es como que se vuelve a repetir todas las veces, así como pasa con la ideología de género, donde descartamos a Dios y nosotros somos nuestro propio Dios que nos autocreamos. Con Darwin y con esta teoría, ¿no pasaría lo mismo? Creo que en parte tenés razón, porque lo que se puede ver en todo lo que está en torno a la teoría de la evolución son los intentos por sustituir la historia del hombre. Si yo cambio la historia del hombre, cambio su identidad, y cambio su identidad, el hombre ya no sabe quién es. O peor aún, ya cree que es alguien que en realidad no es, porque no será lo mismo el hombre si cree que es creación de Dios a el hombre si eh, considera que es el fruto de un proceso ciego, arbitrario, casual, donde no hay Dios y entonces no tiene su vida ningún sentido ulterior más que el que él quiera darle. Por supuesto que hay una presencia demoníaca en todo esto, que se cristaliza no con el tridente, el fuego, la cola del diablo, sino que se cristaliza con la confusión, porque el nombre propio del demonio no es tanto el mal, que por supuesto lo es, o el odio, o el odio así enérgico, brutal, sino la confusión. O sea, donde más gana el demonio es con la confusión. ¿Y por qué digo la confusión? Porque acá se da la confusión de que muchas personas creen que la ciencia dice una cosa sobre la teoría de, del origen de la vida, sobre el origen de las especies, creen que la ciencia los debe llevar a admitir la evolución, creen sinceramente a veces en que incluso esa evolución puede ser compatible con la existencia de Dios, y te da el caso de un montón de personas que son creyentes, que son teístas, que creen en Dios y también creen en la evolución. Y son engañadas, y son engañadas, y son buenas personas. Pero bueno, su formación, o porque trabajan en biología, o en genética, o porque historia, por lo que sea, creen que el origen del hombre eh, está afincado en un mono, o en un chimpancé, o en un ancestro común, o como lo quieran llamar. Pero lo cierto es que acá lo más grave es que se presenta una teoría anti creacionista, antiteísta, como si fuese una teoría científica. Y ahí se da la confusión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, desmalezar el camino y distinguir qué es lo propiamente científico de la teoría de la evolución, cuál es la evidencia que hay dentro de la teoría de la evolución, qué es lo que podemos reconocer de la teoría, que no tiene ningún problema, que no ha sido, que siempre ha sido reconocido, y qué es aquello que la teoría ya no puede explicar y que cuando intenta explicarlo y cuando se presenta como una verdad absolutamente demostrada, bueno, obviamente está saliéndose del marco de la racionalidad. Pero esas cosas hay que entenderlas, porque no todo es falso en la teoría de la evolución. Y si nosotros no hacemos esta distinción, también de alguna manera estamos trayendo más confusión a un ambiente que ya está de por sí confuso. Entonces, lo propio o del demonio, como decís vos, hablas de la presencia demoníaca, es cierto, pero lo propio del demonio es esa confusión. Esto de que hay gente que ya desconfía de la ciencia porque cree que la ciencia lo lleva a negar a Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. La ciencia no es más que ese develar las razones, la racionalidad de la naturaleza, y esa racionalidad nos tiene que llevar al origen de esa racionalidad, que es Dios. Entonces, los grandes científicos han sido perfectamente creyentes, teístas al menos, y nunca consideraron que esa racionalidad científica estuviese en contra del origen del mundo en un Dios personal. Sí, Juan, mirá, hay personas que por más que venga un santo y se le ponga enfrente no van a creer, le decía Abraham al rico, a Pulón, ¿no? Eh, Cuando le pedía que vaya y le diga a sus parientes que existe el infierno
y que hagan el bien, y Abraham le decía que no, que ya fue Moisés y fueron los profetas y no creyeron. Hoy pasa lo mismo con el aborto, la ciencia, la evidencia te dice que hay vida, que el corazón late, les mostrás y todo a las verdes y te lo niegan y siguen defendiendo el aborto, o sea, no hay evidencia que les venga bien. Por eso, y para ir cerrando el tema de la evolución, me gustaría que enumeres qué es lo que la ciencia establece, así como el aborto establece que hay vida a partir de la concepción, en la evolución, qué es lo que la ciencia ya dictaminó y que los evolucionistas lo niegan. En relación a tu pregunta, Leandro, que es muy importante, yo diría lo siguiente. En primer lugar, la ciencia es un conjunto de afirmaciones y por lo tanto en la ciencia hay una dimensión humana, antropológica, hay una dimensión de decisiones y existen cosas establecidas en la ciencia y cosas que son opinables y que se van discutiendo. Y en ese sentido, lo correcto sería decir a tu pregunta que no existe hoy una unanimidad en la ciencia y que la ciencia no es una palabra que baja así de una manera dogmática, divina. Pero en algunos puntos sí hay unanimidad y en relación al tema de la evolución. Ningún científico puede decir a ciencia cierta que sabe que el origen de la vida está probado por la evolución. No lo saben, es una hipótesis de trabajo, es un marco de investigación, es una forma de decir, bueno, supongamos que la evolución originó esto, pero ninguno puede decir que eso ocurrió por la mera acumulación de factores físico-químicos, por la mera casualidad, por una relación puramente azarosa. De hecho, todos los datos, incluso de los científicos materialistas, van al punto de que no hay una respuesta al origen de la vida. En cambio, sí hay una respuesta de los científicos de diferentes credos, posturas políticas o lo que sea, de que la vida humana comienza en la fecundación, o sea, en la penetración del óvulo por parte del espermatozoide. Por eso tu pregunta es tan importante, porque mientras que de eso tenemos una certeza, porque hay una unanimidad de científicos que dicen que la vida humana comienza en la fecundación, incluso a algunos abortistas se les escapa eso, cuando no están muy atentos, respecto del otro, no hay un no hay un tema en el que los evolucionistas sean más débiles que en el tema del origen de la vida. No saben cómo se originó la vida, la evolución es en ese sentido una hipótesis, y los más honestos de los científicos te dicen que no estamos ni cerca de llegar al tema del origen de la vida. No estamos ni cerca. Por eso es que incluso algunos científicos un poco más inteligentes han buscado decir, bueno, la evolución ya no se trata del origen de la vida y del desarrollo de la vida, sino que se trata del desarrollo de la vida una vez que ya existe. ¿Cómo vino la existencia? No lo sabemos y no estamos ni cerca de eso. Así que ese es el balance final que yo podría hacer, Leandro, a tu pregunta. Bueno, Juan Carlos, te agradezco por esta entrevista que le has dado a esta Nobel Radio Cubo, radio de Trevelin Chubut, y espero que pronto podamos hacer otra entrevista. Muy bien, Leandro, te mando un saludo para vos y también para todos los oyentes que nos han acompañado en esta transmisión. Muchas gracias.